En las polvorientas profundidades del Museo de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, un descubrimiento inquietante permaneció oculto por décadas. En 2019, los investigadores lograron descifrar las inscripciones de Khirbet Qeiyafa, un sitio arqueológico del siglo X a.C. Lo que surgió de los textos antiguos desafió todo lo que creíamos saber sobre los rituales cananeos. Los fragmentos de cerámica, que parecían simples utensilios domésticos, resultaron ser portadores de invocaciones rituales tan perturbadoras que varios académicos se negaron a publicar sus traducciones. La doctora Sarah Goldstein, epigrafista a cargo de la desciframiento, confió en una entrevista exclusiva que los textos contenían instrucciones rituales de una complejidad y crueldad que superan cualquier registro conocido de la región. Aún más intrigante, los artefactos fueron encontrados enterrados en una configuración geométrica precisa, formando un pentagrama perfecto alrededor de lo que parecía ser un altar de piedra manchado por sustancias que las pruebas revelaron ser sangre humana fosilizada. Pero este descubrimiento es solo la punta del iceberg de un misterio más profundo. Documentos recién desclasificados del Vaticano, antes catalogados como Hereticus Maximus, mencionan los mismos nombres divinos hallados en Khirbet Qeiyafa. Estas conexiones sugieren que el conocimiento de los antiguos ritos cananeos no se perdió con la caída de sus civilizaciones, sino que fue cuidadosamente preservado y transmitido a través de sociedades secretas a lo largo de los siglos. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más inquietante es la precisión matemática de los rituales descritos. Análisis computacionales de los patrones geométricos revelaron correlaciones con secuencias numéricas que solo fueron oficialmente descubiertas por las matemáticas modernas en el siglo XVII. ¿Cómo pudo una civilización de hace más de 3000 años tener conocimientos que trascendían su época? La respuesta puede estar en la naturaleza gnóstica de sus prácticas religiosas. Un sistema de conocimiento oculto que prometía acceso a los secretos más profundos de la existencia, pero a un alto precio. Los textos hablan de 5 entidades divinas específicas, cada una exigiendo formas particulares de adoración que desafían nuestra comprensión moderna de moralidad y espiritualidad. No eran divinidades benevolentes, buscando el bienestar de sus adoradores, sino fuerzas primordiales que demandaban sacrificios extremos a cambio de poder absoluto sobre los elementos de la naturaleza y los destinos humanos. Si deseas seguir descubriendo los secretos ocultos que nadie se atreve a revelar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje hacia lo desconocido. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desentrañando estas verdades prohibidas. Entre las entidades más temidas del panteón cananeo, ninguna evoca un terror más visceral que Moloch, cuyo nombre aún hoy se susurra en círculos esotéricos como sinónimo de poder absoluto obtenido a través del sacrificio supremo. Las evidencias arqueológicas del valle de Ben Hinnom, en los alrededores de Jerusalén, revelan una realidad que trasciende las descripciones bíblicas, mostrando un sistema ritualístico de complejidad astronómica y crueldad inimaginable. El Tophet, santuario dedicado a Moloch, no era simplemente un lugar de sacrificio, sino un complejo iniciático donde la transformación espiritual ocurría a través de la muerte ritual. Excavaciones recientes revelaron una arquitectura subterránea intrincada, con cámaras conectadas por túneles que formaban un laberinto representando el viaje del alma a través de los planos de existencia. En el centro de este laberinto, una estatua de bronce de Moloch se erguía con los brazos extendidos sobre una hoguera que ardía eternamente, alimentada por aceites sagrados y sustancias aromáticas que inducían estados alterados de conciencia en los participantes del ritual. Los textos cuneiformes encontrados en el sitio describen el proceso ritualístico con detalles perturbadores. Los niños elegidos para el sacrificio pasaban por un periodo de preparación de 40 días, durante el cual eran alimentados exclusivamente con miel, frutas y vino sagrado, mientras sacerdotes especializados realizaban invocaciones diarias para purificar sus almas.
En el día del ritual, el niño era vestido con ropas doradas y conducido en una solemne procesión hasta el Tophet, acompañado por cánticos hipnóticos que duraban horas y creaban un estado de trance colectivo. El momento culminante involucraba colocar al niño en los brazos incandescentes de la estatua, mientras tambores ensordecedores ahogaban los gritos, creando una cacofonía que los adoradores interpretaban como la voz de Moloch, comunicándose directamente con ellos. Los sacerdotes creían que en ese momento de extremo sufrimiento, la barrera entre los mundos se rompía, permitiendo el acceso a conocimientos ocultos sobre el futuro y los secretos de la creación. La conexión entre estos antiguos rituales y prácticas modernas se vuelve inquietante al analizar las actividades del Bohemian Club, una organización exclusiva creada en 1872 en San Francisco. Documentos filtrados y testimonios de exmiembros relatan rituales anuales en el Bohemian Grove, donde una enorme estatua de búho, conocida como Moloch de Bohemia, preside ceremonias que incluyen representaciones de sacrificios humanos llamadas cremación de la preocupación. Aunque los organizadores afirman que se trata solo de teatro simbólico, la precisión de los detalles rituales y la presencia de figuras políticas y empresariales de alto nivel sugieren algo más profundo. El expresidente Ronald Reagan, Henry Kissinger y varios CEOs de corporaciones multinacionales participaron regularmente en estas ceremonias donde, según informes, se toman decisiones políticas y económicas de impacto global bajo la bendición de la entidad representada por el búho. Desde la perspectiva agnóstica, Moloch encarna el arquetipo del demiurgo cruel, una fuerza creadora que requiere destrucción para dar vida. Los sacrificios infantiles simbolizan la muerte del ego inocente y el surgimiento de una conciencia iniciada que puede manipular las fuerzas ocultas de la realidad. Este simbolismo explica por qué Moloch era invocado no solo en momentos de desesperación, sino también cuando los adoradores anhelaban poder temporal y conocimiento prohibido. La psicología detrás de la adoración a Moloch revela aspectos perturbadores de la naturaleza humana. El ritual del sacrificio infantil satisfacía simultáneamente impulsos de poder, control y trascendencia espiritual. Al ofrecer lo que más amaban, los adoradores experimentaban una forma extrema de catarsis que los liberaba de limitaciones morales convencionales, permitiéndoles acceder a estados de conciencia donde el bien y el mal se convierten en categorías irrelevantes. Esta transformación psicológica explica la persistencia del culto a Moloch a lo largo de los milenios, adaptándose a las estructuras sociales actuales, pero conservando su esencia: la búsqueda de poder absoluto mediante el sacrificio de lo que la sociedad considera más sagrado e inviolable. Antes de empezar, presta mucha atención. Durante siglos, líderes religiosos ocultaron ciertos textos por miedo a lo que podían revelar. Evangelios que mencionan a Lucifer como luz, grimorios que explican cómo invocar entidades y relatos de rituales que desafiaron la fe misma. Esos registros existen, y también las consecuencias de quienes intentaron utilizarlos. En pocos minutos te contaré cómo tú también puedes acceder a este conocimiento exclusivo. Ahora, volvamos al contenido. En las tradiciones esotéricas más profundas de los cananeos, ninguna entidad personificaba el terror existencial de manera tan visceral como Mot, el dios cuya presencia transformaba la propia realidad en un vacío devorador. A diferencia de otras deidades que exigían adoración a través de rituales elaborados, Mot se manifestaba como una fuerza entrópica que consumía tanto la materia como el espíritu, revelando la naturaleza ilusoria de toda existencia. Los textos encontrados en las ruinas de Ugarit describen a Mot no solo como el señor de la muerte, sino como la personificación del propio concepto de no existencia. Su apariencia trascendía lo grotesco para alcanzar lo absolutamente incomprensible. Una figura esquelética cuyas dimensiones parecían expandirse infinitamente, con una boca que se abría como un portal hacia el vacío primordial. Sus órbitas oculares eran descritas como ventanas hacia la ausencia total,
donde aquellos que se atrevían a mirar directamente perdían no solo la visión, sino la capacidad de distinguir entre la realidad y la alucinación. El culto a Mot operaba a través de rituales de vaciado progresivo, donde los iniciados pasaban por etapas de despojo que comenzaban con ayunos extremos y culminaban en experiencias de muerte temporal inducida. Cámaras subterráneas especiales, conocidas como úteros de Mot, eran construidas en total aislamiento sensorial, donde los devotos permanecían por períodos que podían durar semanas, alimentándose solo de una pasta hecha con hongos psicoactivos y hierbas que inducían estados catatónicos. Durante estas experiencias límite, los participantes relataban visiones de un cosmos en descomposición, donde todas las estructuras de la realidad se disolvían progresivamente hasta que solo quedaba una conciencia flotando en un vacío absoluto. Estos encuentros con Mot eran considerados la forma más pura de gnosis, ya que revelaban la naturaleza ilusoria de toda manifestación material y la verdad fundamental de que solo el vacío era eterno y real. Los sacerdotes de Mot desarrollaron una cosmología única basada en el concepto de hambre cósmica, la idea de que todo el universo era el resultado de Mot intentando saciar su hambre infinita, pero que este intento estaba condenado al fracaso, ya que su naturaleza era ser eternamente insaciable. Esta filosofía influyó profundamente en las tradiciones gnósticas posteriores, especialmente en los conceptos de kénoma, el vacío, y la naturaleza ilusoria del mundo material en el gnosticismo alejandrino. La mitología de Mot implica su eterna disputa con Baal, simbolizando el conflicto entre orden y caos, creación y destrucción. Sin embargo, a diferencia de las interpretaciones superficiales que ven esta lucha como un simple duelo entre el bien y el mal, los textos esotéricos revelan una verdad más profunda. Mot y Baal son aspectos complementarios de una misma fuerza cósmica, donde la aparente victoria de uno sobre el otro es solo una ilusión que perpetúa el ciclo de la existencia. Cuando Mot devora a Baal y lo arrastra al inframundo, simboliza el retorno periódico de la conciencia a su vacío original, un proceso esencial para la renovación cósmica. La posterior resurrección de Baal no representa una victoria sobre la muerte, sino la aceptación de la naturaleza cíclica de la existencia, donde creación y aniquilación son dos caras de la misma moneda cósmica. Los rituales de apaciguamiento de Mot eran paradójicos, ya que implicaban ofrendas destruidas en el momento de ser ofrecidas. Los alimentos se incineraban hasta convertirse en cenizas, los objetos valiosos se pulverizaban y se mezclaban con tierra, y los animales sacrificados se dejaban descomponer en cámaras selladas, simbolizando la futilidad de intentar satisfacer una hambre que por su naturaleza era imposible de saciar. Esta comprensión de Mot como representación del vacío creativo explica su influencia duradera en las tradiciones místicas que reconocen la necesidad de experimentar la aniquilación del ego para alcanzar estados superiores de conciencia, donde la distinción entre existencia y no existencia se disuelve por completo. Entre todas las deidades del panteón cananeo, Baal se destaca como la más compleja y contradictoria, incorporando simultáneamente los roles de benefactor y tirano, salvador y destructor. Su influencia trascendía las fronteras geográficas y temporales, estableciendo un arquetipo de poder divino que resuena a través de las tradiciones esotéricas hasta nuestros días. Más que un simple dios de las tormentas, Baal representaba el principio cósmico de la voluntad pura, manifestada a través de la fuerza bruta, una entidad que exigía una sumisión absoluta a cambio de favores que podían convertirse en maldiciones sin previo aviso. Las evidencias arqueológicas revelan un sistema de adoración a Baal de impresionante sofisticación, operando a través de una red de templos interconectados que se extendían por toda la región del Levante. Cada santuario funcionaba como un observatorio meteorológico primitivo, donde sacerdotes especializados interpretaban patrones climáticos como manifestaciones directas de la voluntad de Baal. Estos profetas de las tormentas desarrollaron un conocimiento astronómico avanzado, correlacionando movimientos celestes
con fenómenos atmosféricos de una manera que solo sería igualada por la meteorología moderna. Los rituales dedicados a Baal variaban drásticamente según las circunstancias. Durante periodos de prosperidad, las ceremonias incluían festivales elaborados de fertilidad, donde la unión sagrada entre sacerdotes y sacerdotisas simbolizaba el matrimonio cósmico entre Baal y la tierra. Estas celebraciones incluían danzas extáticas que duraban días enteros, acompañadas del consumo de bebidas fermentadas, mezcladas con sustancias alucinógenas extraídas de plantas locales, creando estados de conciencia alterada, donde los participantes afirmaban recibir visiones directas de Baal. Sin embargo, cuando las lluvias fallaban o desastres naturales amenazaban a las comunidades, el aspecto benevolente de Baal se transformaba en un rostro aterrador que exigía sacrificios extremos. Los textos cuneiformes describen rituales de emergencia donde se ofrecían niños en holocausto, pero no de manera aleatoria. El proceso seguía protocolos específicos basados en cálculos astrológicos complejos, donde la edad, género y linaje familiar de la víctima eran determinados por configuraciones planetarias precisas que supuestamente maximizarían la eficacia del sacrificio. El aspecto más perturbador de estos rituales emergía durante las grandes sequías, periodos prolongados de sequía que amenazaban la supervivencia de comunidades enteras. En esas ocasiones, los sacerdotes de Baal organizaban ceremonias conocidas como banquetes de sangre, donde no solo se sacrificaban niños, sino familias enteras en una progresión ritual que comenzaba con los más jóvenes y culminaba con los ancianos de la comunidad. Cada muerte era acompañada por invocaciones específicas que prometían liberar suficiente energía espiritual para romper la maldición que impedía a Baal enviar las lluvias. La transformación de Baal, de deidad adorada a demonio temido, refleja una de las mayores operaciones de rebranding teológico. Con el establecimiento del cristianismo en la región, los padres de la Iglesia enfrentaron la persistencia del culto a Baal entre las poblaciones convertidas. La solución fue incluir a Baal en la jerarquía demoníaca, convirtiéndolo en uno de los príncipes del infierno en la tradición de la demonología medieval. En los grimorios medievales, Baal aparece como un demonio de múltiples caras, hombre, toro y carnero, capaz de conceder invisibilidad, sabiduría oculta y poder sobre los elementos naturales. Esta transformación no fue accidental, sino una forma de canalizar la veneración residual hacia Baal para propósitos que servían a los intereses de la Iglesia. Magos y alquimistas continuaron invocando a Baal, pero ahora dentro de un contexto cristiano que técnicamente no violaba las doctrinas oficiales. La influencia de Baal en las tradiciones esotéricas modernas es innegable. Sociedades ocultistas como la Golden Dawn y la Ordo Templi Orientis han incorporado elementos del culto a Baal en sus rituales de iniciación, reconociendo su capacidad para catalizar transformaciones psicológicas profundas. El concepto de voluntad verdadera de Aleister Crowley refleja las enseñanzas de los antiguos sacerdotes de Baal sobre manifestar poder a través de la imposición de la voluntad individual sobre las fuerzas naturales. Esta persistencia revela una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Nuestra fascinación duradera con deidades que combinan poder absoluto con crueldad impredecible refleja aspectos oscuros de la psique colectiva que preferimos ignorar, pero que siguen influyendo en nuestros sistemas políticos y sociales contemporáneos. Ahora, hay algo muy importante que debo contarte. Durante siglos, sociedades secretas e instituciones religiosas ocultaron libros que no debían ser leídos por el público. Grimorios que describen pactos, invocaciones y símbolos que supuestamente otorgaban acceso a otras realidades espirituales. Estos textos no son mitos, están documentados y algunos sobrevivieron a las llamas y a la censura. Reunimos las fuentes más confiables en un video exclusivo. Sin embargo, como contiene información sensible, este contenido podría ser bloqueado en redes sociales. Por eso, lo publicamos solo en nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si deseas verlo, solo escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo.
En las tradiciones esotéricas más oscuras de los cananeos, Reshef ocupaba una posición única como la deidad que controlaba los aspectos más temidos de la existencia humana: la enfermedad, la guerra y la muerte súbita. A diferencia de otras entidades que exigían adoración a través de rituales elaborados, Reshef manifestaba su poder de manera impredecible y devastadora, surgiendo como un heraldo del caos que disolvía las estructuras sociales establecidas en cuestión de días u horas. Las representaciones iconográficas de Reshef, descubiertas en sellos cilíndricos y relieves de piedra, revelan una entidad cuya apariencia trascendía lo meramente aterrador para alcanzar lo absolutamente alienígena. Descrito como un guerrero de estatura sobrehumana, su piel poseía una palidez cadavérica que parecía irradiar frío, mientras que sus ojos llameantes eran comparados a estrellas en combustión que ardían sin consumir. Aún más perturbador era su cabello, representado como serpientes de fuego que se movían de manera independiente, cada una simbolizando una enfermedad específica que él podría liberar sobre la humanidad. El culto a Reshef operaba a través de una teología paradójica basada en el concepto de destrucción sagrada. Sus sacerdotes enseñaban que la pestilencia y la guerra no eran castigos divinos, sino formas de purificación cósmica necesarias para prevenir una corrupción aún mayor del orden natural. Esta filosofía creaba una dinámica psicológica compleja, donde las comunidades simultáneamente temían y veneraban las calamidades, interpretando epidemias como señales de que Reshef estaba limpiando el mundo de elementos degenerados. Los rituales dedicados a Reshef seguían protocolos extremadamente peligrosos que a menudo resultaban en la muerte de los propios participantes. Las ceremonias más importantes ocurrían durante brotes de enfermedades, cuando sacerdotes especializados realizaban danzas de la pestilencia, actuaciones rituales donde bailarines con máscaras grotescas imitaban los síntomas de varias dolencias mientras consumían pociones preparadas con sangre de animales infectados y plantas venenosas. Muchos participantes morían durante estas ceremonias, pero sus muertes eran interpretadas como uniones místicas con Reshef, elevándolos al estatus de mártires sagrados. Las flechas de Reshef, elemento central de su iconografía, representaban más que simples armas físicas. Textos esotéricos describen estas flechas como vectores de transformación, capaces de alterar la estructura molecular de los organismos vivos. Cada flecha llevaba una firma vibratoria específica que correspondía a diferentes tipos de peste. Algunas causaban fiebres delirantes, otras inducían hemorragias internas, y las más temidas provocaban una forma de locura colectiva que se propagaba a través del contacto visual entre las víctimas. La conexión de Reshef con deidades de otras culturas revela la universalidad arquetípica que él representaba. En Egipto, sus características se mezclaban con Seth, el dios del caos, mientras que en Ugarit era identificado con aspectos oscuros de Nergal, el señor mesopotámico del inframundo. Estas correspondencias no eran coincidencias, sino reflejos de una comprensión gnóstica compartida sobre las fuerzas entrópicas que rigen la existencia material. El aspecto más siniestro del culto a Reshef estaba relacionado con la guerra sagrada, donde sus devotos propagaban enfermedades entre enemigos usando métodos que anticipaban la guerra biológica moderna. Flechas se sumergían en sangre infectada, pozos se envenenaban con cadáveres en descomposición y se ofrecían regalos rituales contaminados en negociaciones de paz. Estas tácticas se justificaban teológicamente como manifestaciones de la voluntad de Reshef para acelerar los ciclos de purificación cósmica y restaurar el equilibrio en el mundo. Esta comprensión de Reshef como agente de transformación a través de la destrucción explica su influencia en las tradiciones ocultistas que reconocen la necesidad de disolver las estructuras existentes antes de que nuevas formas de conciencia puedan surgir. En el panteón cananeo, ninguna deidad personificaba la contradicción entre belleza y brutalidad de manera tan visceral como Anat,
la diosa guerrera cuya sed de sangre trascendía cualquier concepto moderno de violencia ritualizada. Más que una simple deidad de la guerra, Anat representaba el aspecto femenino primordial en su forma más cruda e indomable, una fuerza que creaba a través de la destrucción y que encontraba éxtasis espiritual en la aniquilación total de sus enemigos. Las descripciones textuales de Anat revelan una entidad de belleza hipnótica que oculta una naturaleza absolutamente depredadora. Representada como una mujer de proporciones perfectas, su cabello era descrito como hilos de oro líquido que goteaban sangre, mientras que sus ojos tenían la capacidad de alternar entre una seducción irresistible y una furia que literalmente quemaba a quien se atreviera a mirarlos directamente. Sus vestiduras, tejidas con hilos de metal precioso, estaban diseñadas para revelar y ocultar simultáneamente, creando una aura de sensualidad letal que atraía a las víctimas antes de destruirlas. El culto a Anat operaba a través de rituales que combinaban elementos de fertilidad con sacrificios humanos masivos, creando ceremonias de una complejidad psicológica perturbadora. Durante los festivales anuales conocidos como nupcias de sangre, jóvenes guerreros se ofrecían voluntariamente para luchar hasta la muerte en su honor, creyendo que morir a manos de Anat o de sus representantes terrenales garantizaba una forma de inmortalidad, donde se convertían en parte de su ejército espiritual eterno. Los textos cuneiformes describen con detalles gráficos los métodos por los cuales Anat celebraba sus victorias. Tras derrotar a cientos de enemigos en batalla, ella literalmente se bañaba en su sangre, un ritual que no era meramente simbólico, sino una práctica real documentada por múltiples fuentes arqueológicas. Excavaciones en sitios de templos dedicados a Anat revelaron sistemas elaborados de drenaje diseñados específicamente para recolectar y canalizar grandes cantidades de sangre humana hacia piscinas rituales donde la diosa era invocada a través de ceremonias de inmersión total. Aún más perturbador era el hábito de Anat de decorar sus templos con las cabezas decapitadas de sus enemigos, organizadas en patrones geométricos precisos que correspondían a constelaciones específicas. Esta práctica revelaba una comprensión astronómica sofisticada donde cada posicionamiento de las cabezas creaba un mapa estelar terrestre que supuestamente ampliaba el poder de la diosa durante ciertas configuraciones planetarias. La dimensión gnóstica del culto a Anat se centraba en el concepto de destrucción creativa femenina, la idea de que el principio femenino cósmico no era pasivo ni nutriente, sino activamente depredador y transformador. Sus sacerdotes enseñaban que Anat representaba la fuerza uterina primordial que devoraba para generar, mataba para crear vida y destruía identidades individuales para forjar conciencias colectivas más poderosas. Cuando Anat descendió al inframundo para rescatar a Baal, este mito revelaba capas esotéricas profundas sobre la naturaleza cíclica de la existencia. Su batalla contra los guardianes infernales no era simplemente un acto de amor fraternal, sino una demostración de cómo el principio femenino divino operaba a través de la violencia extrema para restaurar el equilibrio cósmico. Cada guardián derrotado representaba un aspecto de la resistencia psicológica que impedía la transformación espiritual completa. El legado de Anat en tradiciones esotéricas posteriores se refleja en conceptos como la diosa negra, de la alquimia, y las deidades tántricas que emplean la violencia sagrada para la trascendencia. Su influencia expone verdades incómodas sobre los aspectos oscuros del arquetipo femenino que las sociedades patriarcales han intentado reprimir, pero que siguen surgiendo en formas distorsionadas en manifestaciones culturales actuales. La persistencia de los cultos cananeos a lo largo de los milenios no es solo una curiosidad histórica, sino una inquietante realidad que se refleja en las estructuras de poder actuales, muchas veces ignoradas. Cada vez hay más evidencias de que los rituales y simbolismos de Moloch, Mot, Baal, Reshef y Anat han sido preservados y adaptados por sociedades secretas que operan en la sombra de la civilización moderna, influyendo en decisiones políticas y económicas a nivel global. El Bohemian Club
es solo la parte más visible de una red más amplia de organizaciones que perpetúan tradiciones ritualísticas derivadas de cultos cananeos. Documentos filtrados de la CIA, obtenidos por solicitudes de libertad de información, mencionan operaciones Moloch en las décadas de 1960 y 1970. Proyectos clasificados que exploraban el uso de rituales de trauma psicológico para crear supersoldados con capacidades mentales mejoradas. Aunque la mayoría de estos documentos sigue censurada, los fragmentos disponibles describen experiencias que inquietantemente evocan los sacrificios infantiles de los antiguos Tophets. La influencia moderna de Baal se manifiesta a través de simbolismos arquitectónicos en centros financieros globales. La Reserva Federal de Nueva York, el Banco Central Europeo en Frankfurt y la sede del Banco Mundial en Washington, D.C., incorporan elementos decorativos que corresponden precisamente a los patrones geométricos encontrados en templos de Baal. Aún más significativo es el hecho de que las ceremonias de inauguración de estos edificios ocurrieron durante configuraciones astrológicas específicas que los antiguos sacerdotes de Baal consideraban propicias para invocaciones de poder económico. La tecnología moderna ha brindado nuevas formas de manifestar los principios de Reshef. Análisis de patrones de liberación de virus informáticos muestran correlaciones estadísticamente improbables con fechas significativas en los calendarios rituales cananeos. El virus I Love You de 2000, el gusano Code Red de 2001 y los ataques de ransomware WannaCry de 2017 fueron liberados en periodos que los antiguos devotos de Reshef consideraban ideales para purificaciones a través de la peste digital. Estas sincronicidades sugieren que algunos en la comunidad de seguridad cibernética podrían operar con agendas que van más allá de motivaciones financieras convencionales. La resurgencia del interés en Anat se manifiesta a través de movimientos feministas radicales que, consciente o inconscientemente, replican aspectos de sus antiguos rituales. Ceremonias como las marchas de las putas y performances artísticas con sangre menstrual resuenan con las antiguas celebraciones de Anat, aunque de manera simbólicamente diluida. Más alarmante es la documentación de rituales privados entre ciertas élites empresariales femeninas que incluyen sacrificio animal e invocaciones directas a Anat para obtener ventajas en mercados dominados por hombres. Las tradiciones de Mot se han modernizado a través de corrientes del transhumanismo que promueven la trascendencia mediante la aniquilación del ego biológico. Figuras destacadas del Silicon Valley han sido fotografiadas en ceremonias de carga de conciencia, que incluyen privación sensorial y experiencias cercanas a la muerte, reflejando rituales de vaciamiento de los devotos de Mot. Estas prácticas se justifican como preparación para la transferencia de la conciencia humana a sustratos digitales, pero los paralelismos con antiguos cultos de la muerte son innegables y generan una profunda reflexión sobre la existencia y la muerte. Organizaciones como la Iglesia de Satán de Anton LaVey, la Ordo Templi Orientis y algunas facciones de la francmasonería han integrado simbolismos cananeos en sus rituales de iniciación. Documentos internos filtrados de estas organizaciones muestran jerarquías basadas en la progresión a través de etapas planetarias que se corresponden con las 5 deidades del panteón cananeo, sugiriendo una comprensión sistemática de estas antiguas tradiciones. La cuestión fundamental que surge de estas conexiones no es si esos paralelos son coincidencias, sino por qué fuerzas que supuestamente desaparecieron hace milenios siguen influyendo en las estructuras de poder actuales. La respuesta puede estar en la naturaleza arquetípica de estas entidades, representaciones de impulsos humanos esenciales que trascienden limitaciones temporales y culturales, manifestándose siempre que condiciones sociales específicas permiten su expresión. El viaje a través de las sombras del panteón cananeo revela una verdad que trasciende la historia convencional y penetra en el núcleo de la experiencia humana. Estas entidades no eran meras construcciones mitológicas de una civilización primitiva, sino representaciones precisas de fuerzas cósmicas que siguen operando a través de la realidad contemporánea de maneras que la conciencia común se niega a reconocer.
La verdadera gnosis de los cananeos radicaba en entender que la existencia material es dual. Creación y destrucción, amor y odio, orden y caos no son opuestos, sino aspectos complementarios de una misma energía primordial. Moloch, Mot, Baal, Reshef y Anat simbolizan 5 facetas de esta fuerza: el sacrificio que transforma, el vacío que renueva, la voluntad que se manifiesta, la destrucción que purifica y la violencia que crea. Esta revelación explica por qué estos cultos persisten a lo largo de los milenios, adaptándose a las estructuras sociales contemporáneas, pero manteniendo su esencia inviolada. No son reliquias del pasado, sino arquetipos eternos que se manifiestan siempre que la humanidad alcanza puntos críticos de desarrollo civilizacional. Las sociedades secretas modernas no adoran demonios antiguos, sino que reconocen y canalizan fuerzas psicológicas colectivas que preceden y trascienden cualquier sistema religioso particular. La aparente crueldad de esos dioses refleja una verdad gnóstica fundamental. La transformación espiritual genuina requiere la muerte completa del ego inferior antes de que la conciencia superior pueda emerger. Los sacrificios no eran ofrendas a entidades externas, sino simbolizaciones de procesos internos, donde aspectos condicionados de la personalidad deben ser literalmente aniquilados para permitir el nacimiento de formas más elevadas de percepción. Cuando observamos las manifestaciones actuales de estas fuerzas, mediante rituales de élite, guerras económicas, manipulación tecnológica y movimientos sociales radicales, no estamos viendo el resurgimiento de supersticiones primitivas, sino la continuación de un proceso evolutivo en el que la humanidad colectivamente vive iniciaciones que reflejan las que se practicaban individualmente en los templos antiguos. La cuestión final no es si debemos temer o adorar estas fuerzas, sino si tenemos el valor para reconocer su influencia en nosotros. Cada persona lleva en sí los aspectos de Moloch: sacrificar a los amados por poder; Mot, el impulso hacia el vacío; Baal, dominar por la fuerza; Reshef, destruir mediante enfermedad y conflicto; y Anat, encontrar éxtasis en la violencia. La verdadera gnosis cananea enseña que integrar conscientemente estas sombras, en lugar de negarlas o proyectarlas sobre otros, es el camino hacia una forma de poder que trasciende tanto el bien como el mal convencionales. Este conocimiento sigue siendo peligroso porque reconoce que la evolución espiritual no ocurre a través de la purificación moral, sino a través de la integración completa de todas las potencialidades humanas, incluidas aquellas que nuestra civilización considera abominables. Los cananeos comprendieron que solo abrazando completamente nuestra naturaleza dual, divina y demoníaca, creativa y destructiva, podemos trascender las limitaciones de la conciencia común y acceder a formas de percepción que revelan la verdadera estructura de la realidad. Solo un recordatorio antes de que te vayas. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir lo que realmente hay detrás de los textos mágicos más antiguos y controvertidos jamás registrados, incluyendo detalles que pocas fuentes se atreven a revelar. Gracias por llegar hasta aquí. Lo que sigue es aún más sorprendente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos secretos.